Odisei. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y ver muchas caras conocidas, ¿no?, dentro del público, y pues vamos a dar comienzo. La presencia de Sócrates en Assassin's Creed Odyssey podría interpretarse, en principio, como un caso más de recepción clásica dentro del videojuego contemporáneo. Una incorporación de personajes y referencias antiguas destinada a reforzar la ambientación histórica del mundo narrativo. Desde esta perspectiva, las preguntas predominantes tenderían a girar en torno a la fidelidad histórica del personaje, quizás, la exactitud de su representación filosófica o el uso de la antigüedad como repertorio simbólico de la cultura popular. Sin embargo, semejante aproximación deja relativamente inexplorada una cuestión distinta. ¿Qué ocurre cuando una figura cuya identidad filosófica se constituyó originalmente en el interior del diálogo literario es desplazada hacia un medio interactivo? Esta ponencia propone desplazar el problema desde la representación hacia la forma. Más que preguntarse si Assassin's Creed Odyssey representa correctamente a Sócrates, interesa analizar si el videojuego reactiva y reorganiza, bajo nuevas condiciones mediales, ciertos rasgos estructurales del diálogo socrático como género filosófico y pedagógico. La pregunta central podría formularse así: ¿hasta qué punto la narrativa interactiva contemporánea puede funcionar como un espacio de reinscripción y expansión del diálogo socrático, al menos en este juego? Partiendo de la lectura del diálogo socrático como forma dramático-pedagógica, de los modelos de performatividad y expansión genérica aplicados al estudio de las tradiciones textuales y de las teorías contemporáneas sobre interactividad y videojuego, sostengo que Assassin's Creed Odyssey, quizás algo muy escandaloso, puede leerse como una reperformativización contemporánea del diálogo socrático. No se propone aquí una continuidad histórica directa entre el diálogo platónico y el videojuego contemporáneo. La propuesta consiste más bien en explorar una analogía estructural. El juego reinscribe, mutatis mutandis, la lógica interrogativa, dramática y pedagógica asociada al género socrático en un entorno interactivo donde el jugador ocupa parcialmente la posición del interlocutor filosófico. Bajo esta lectura, el videojuego deja de aparecer únicamente como receptor de contenidos clásicos y puede comprenderse como un medio capaz de producir nuevas formas de continuidad, expansión y ejecución del diálogo socrático en la cultura contemporánea. Para responder a este problema, resulta necesario reconsiderar primero el propio estatuto del diálogo socrático como forma filosófica y literaria. Charles Kant ha insistido en que los socraticoi logoi deben entenderse como un género literario específico, ya consolidado en la antigüedad, dentro del cual Platón desarrolla una de sus intervenciones intelectuales más ambiciosas. Desde esta perspectiva, el diálogo socrático aparece como una forma deliberadamente construida, cuya finalidad excede la mera exposición doctrinal y se orienta hacia la transformación intelectual y moral de su receptor. En la lectura de Kant, Platón convierte el diálogo socrático en una gran forma artística capaz de competir con otros dispositivos de formación ética, particularmente con la tragedia. El diálogo filosófico busca producir examen, desestabilización, orientación del alma y reordenamiento conceptual. Incluso la aporía, tan característica de numerosos diálogos platónicos, deja de aparecer como un fracaso argumentativo para adquirir una función pedagógica precisa: situar al interlocutor y, por extensión, al lector dentro de una experiencia de interrogación filosófica. Sin embargo, semejante eficacia filosófica no depende exclusivamente del contenido proposicional de los argumentos, que podríamos pensar, en dado caso, que sí, por ser Platón un filósofo, pero no, la forma literaria aquí es muy interesante y muy importante. La caracterización constituye precisamente el punto de intersección entre lo filosófico y lo literario. El diálogo platónico opera mediante la representación de personas con disposiciones éticas, voces y posiciones dramáticas.
Lo específicamente dialogal reside tanto en la argumentación como en la puesta en escena de una interacción humana. Desde esta perspectiva, Sócrates aparece como una figura dramáticamente singular, un personaje reconocible por su ironía, su estilo interrogativo, su modo de desplazar constantemente el punto de discusión y su particular manera de habitar el examen filosófico. Ya sabemos que Sócrates es esta persona con la que luego decimos que no queremos juntarnos, ¿no? Además, no existe un único Sócrates platónico homogéneo, sino una pluralidad de configuraciones socráticas. Les dicen también algunos autores avatars of Socrates, capaces de modular funciones pedagógicas, dramáticas y filosóficas muy diversas. Esta observación resulta especialmente significativa para nuestro problema, pues permite abandonar de entrada una concepción rígida de fidelidad textual o histórica. La cuestión deja de consistir en determinar si un medio posterior reproduce al verdadero Sócrates y pasa a consistir en examinar cómo reinscribe una tradición ya caracterizada desde sus propios orígenes por la plasticidad literaria y performativa del personaje socrático. El diálogo platónico modela disposiciones intelectuales y formas de interacción mediante la observación de personajes en acción, como ya lo decíamos. El lector aprende contemplando cómo se pregunta, cómo se duda, cómo se reformula un problema y cómo se soporta la atención del examen intelectual. Desde Kant y Blondel, por tanto, el diálogo socrático puede comprenderse como una forma dramático-pedagógica orientada a transformar a su receptor a través de una experiencia simultáneamente argumentativa, performativa y mimética. Esos son unos planteamientos que quiero que tengamos en mente. Pero todavía queda por explicar cómo una forma semejante puede atravesar contextos históricos y mediales, radicalmente distintos sin reducirse a mera repetición o simple recepción temática. Lo que intentamos hacer aquí no es solamente decir que Sócrates aparece en el juego, ¿no? Desde la perspectiva de la performatividad planteada y trabajada por Indy Nashman, la continuidad de una tradición no depende necesariamente de la reproducción literal ni de la fidelidad estricta a un modelo previo. Las formas culturales sobreviven porque son capaces de reaparecer bajo nuevas condiciones de ejecución, reorganizando materiales heredados dentro de marcos históricos y genéricos distintos, y a veces no tan distintos. Una tradición permanece viva precisamente porque puede prolongar activamente ciertas lógicas estructurales más allá de sus contextos originarios. En ese sentido, la performatividad constituye aquí un mecanismo simultáneo de continuidad y de innovación. El retorno de una tradición implica también su recomposición productiva en nuevas composiciones, nuevos soportes y nuevas relaciones con el receptor. Bajo esta luz, Assassin's Creed Odyssey puede leerse como una forma contemporánea de reperformance del diálogo socrático, porque el juego reorganiza ciertas funciones estructurales del género dentro de un nuevo entorno. Lo socrático reaparece aquí bajo una modalidad distinta de ejecución, ya no exclusivamente como diálogo literario destinado a un lector, sino como experiencia interactiva que desplaza parcialmente al receptor hacia la posición del interlocutor sometido a examen y deliberación. Lo que emerge es una dinámica de expansión genérica mediante la cual ciertos procedimientos formativos, dramáticos, interrogativos del diálogo encuentran nuevas condiciones de actualización. ¿Pero qué implica esto? Lo que cambia es el régimen productivo. El diálogo filosófico movilizaba al lector mediante estructuras argumentativas, caracterización dramática y el examen intelectual, como lo hemos mencionado. Pero los medios digitales abren nuevas posibilidades de composición, ejecución y participación del género. La narrativa interactiva reorganiza las dinámicas socráticas productivamente dentro de un entorno en el que la deliberación, la elección, la respuesta y la acción proceduralizada modifican las condiciones mismas de la experiencia filosófica. Así, el videojuego constituye un medio capaz de generar modalidades inéditas de actualización, expansión y reperformance del diálogo. Precisamente, este potencial productivo del entorno digital será el punto que convendrá examinar a continuación a partir de la especificidad expresiva del juego. Bogost, en su libro Persuasive Games, sostiene que los videojuegos deben entenderse como medios expresivos capaces de representar sistemas y capaces de inducir al jugador a formular juicios sobre ellos.
Los videojuegos, por tanto, persuaden y producen significado no únicamente mediante imágenes, palabras o narraciones, sino a través de estructuras regladas, procesos, decisiones y modelos de interacción. El núcleo expresivo del medio reside en su proceduralidad. Esta observación permite reconsiderar profundamente la función de Sócrates en el videojuego. La dimensión socrática opera, y quizás sobre todo, en la organización misma de la experiencia interactiva. Los encuentros con Sócrates privilegian la formulación de dilemas, la exigencia de justificación y la problematización constante de las decisiones del jugador. Ya en su primer encuentro con Alexios, un personaje, el personaje principal, la conversación se desplaza rápidamente desde la identidad personal hacia la responsabilidad moral mediante una cadena de preguntas sobre acción, necesidad y culpa. ¿Quién es más responsable?, pregunta Sócrates, obligando al interlocutor a reconsiderar su propia implicación en el ostracismo de Anaxágoras. El objetivo de la conversación consiste en producir un desplazamiento conceptual, el examen y la autointerrogación. Desde una perspectiva bogostiana, podría afirmarse que la lógica interrogativa del diálogo socrático experimenta aquí una cierta proceduralización. Árboles conversacionales, opciones de respuesta, decisiones éticas y limitaciones estructurales producen una forma específica de implicación filosófica. Esto se vuelve particularmente visible en las secuencias donde Sócrates presenta al jugador problemas relativos a justicia, crimen, libertad o valor de la vida humana, y exige una toma de posición activa. Tras exponer, por ejemplo, el caso de un rebelde encarcelado, Sócrates no ofrece una solución normativa, pregunta al jugador si debe salvarlo y desplaza inmediatamente la discusión hacia cuestiones de ley, violencia, responsabilidad y justicia. En este sentido, el videojuego construye un modelo interactivo dentro del cual el jugador ejecuta parcialmente una práctica de deliberación y posicionamiento ético sin darse cuenta quizás. En el diálogo platónico, el lector participa imaginativamente en una estructura dramática y argumentativa. En el videojuego, el jugador interviene mediante acciones, elecciones y respuestas que modifican, aunque dentro de límites precisos, el curso de la experiencia narrativa. Sin embargo, conviene subrayar que esta agentividad, como diría Murray, no equivale a libertad irrestricta. Murray insiste en que toda narrativa interactiva opera bajo marcos diseñados, restricciones y posibilidades delimitadas de antemano. El diálogo platónico tampoco constituye un espacio de indeterminación absoluta, pues Sócrates conduce, orienta, acorrala y delimita progresivamente el campo conversacional. El propio Sócrates de Odyssey tematiza irónicamente este procedimiento cuando afirma que responder una pregunta solo produce otra nueva, prolongando indefinidamente la investigación. Bajo esta luz, la estructura interactiva del videojuego no aparece como una ruptura radical con la lógica dialógica antigua, sino como una reconfiguración medial de dinámicas ya presentes en la práctica socrática. Desde esta perspectiva, la participación de Sócrates en el juego puede entenderse como una nueva forma de dramaticidad filosófica, una suerte de ciberdrama socrático donde la función pedagógica del diálogo es reinscrita bajo condiciones procedimentales e interactivas de manera deliberada. El paso del lector al jugador no elimina la dimensión performativa identificada por Kahn o por Blondel o por Nashman incluso, sino que la reorganiza. El receptor deja de ocupar exclusivamente la posición del observador del examen socrático y pasa a habitar, aunque de manera parcial y algorítmicamente mediada, la posición del interlocutor sometido a interrogación. En este sentido, este juego puede leerse, como decíamos, como una reperformativización contemporánea en la que dramaticidad filosófica, esta pedagogía mimética y la reinscripción tradicional y proceduralidad interactiva convergen para producir una nueva modalidad de ejecución del género. El videojuego no sustituye al diálogo platónico claramente ni pretende reproducirlo sin mediaciones, reactiva algunos de sus mecanismos fundamentales dentro de este entorno narrativo cuya especificidad consiste precisamente en hacer de la participación del receptor uno de los principales vehículos de sentido. El diálogo platónico, y ya con esto voy concluyendo, ya opera mediante una estructuración dramática y parcialmente procedimental de la experiencia del receptor, porque eso se podría decir, pues Platón ya hace todo esto que has dicho, ¿no?
Lo que la narrativa interactiva modifica más radicalmente es el régimen de agentividad de esa experiencia, a través de las nuevas posibilidades performativas y compositivas del medio digital. Ciertas funciones del género socrático son productivamente recombinadas e innovadas, generando una nueva condición de ejecución del diálogo filosófico. Quizá, entonces, la pregunta pertinente no sea si el videojuego representa correctamente a Sócrates o si solamente lo representa, sino reconocer que la narrativa interactiva contemporánea podría estar convirtiéndose en uno de los nuevos espacios donde ciertos rasgos fundamentales del mundo clásico tienen cabida bajo condiciones inéditas de continuidad, expansión y ejecución cultural. Muchas gracias. Muy interesante su charla, maestro Eric. Yo nada más retomo tantito para añadir que ya lo que está usted exponiendo, que me parece muy interesante, dialoga bastante bien con 15 hipótesis sobre los géneros de Alberto Vital, ¿no? De este investigador también muy importante del Instituto de Investigaciones Filológicas, y que también propone cómo la literatura se actualiza a las nuevas formas narrativas contemporáneas. Le voy a dar la palabra a Lucía Izquierdo, también de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que va a dar una ponencia sobre No mires atrás, reescrituras órficas y poéticas del fracaso en Don't Look Back, de Terry Cavanagh. Muchas gracias. Es muy bonito poder compartir mesa con gente que habla de videojuegos y de superhéroes. La verdad es que cuando me invitaron a presentar una ponencia que abordara la literatura grecolatina vinculada a nuevos medios, pues primero sí dudé porque pensé en Baby Steps, que es otro videojuego independiente, y nos hace pensar en un Sísifo feliz. Pero en lugar de eso decidí hablar de Terry Cavanagh y el juego Don't Look Back. Pues la primera vez que lo jugué no pude evitar sentir una extraña inquietud. Es una forma de estrés que trascendía simplemente la dificultad técnica de sus gráficos, que como pueden ver es de 8 bits. Y la historia que aborda no es otra que la de Orfeo, este Aedo Tracio que con su música amansaba fieras y convencía a los árboles de moverse de sitio, aunque no pudo convencer a su hermano Himen de bendecir su boda y bueno, ello decantó en una desgracia terrible. Entonces, cuando hablo de Orfeo, mi interés no reside en hablar de su éxito como cantor o de su triunfo en el Club de los Argonautas, ni siquiera hablar de su papá o de su árbol familiar, que ya de por sí es demasiado trágico, sino quiero hablar de su especialidad académica, el fracaso. Entonces, mi propuesta es analizar cómo el descuido trágico de Orfeo ha trascendido desde los versos de Virgilio y Ovidio hasta una mecánica de videojuego minimalista que se llama Don't Look Back. En este tránsito espero poder compaginar mi postura con ustedes en que este mito, si me ayudas a darle doble clic, allá atrás, gracias. En que este mito, en este juego, no solo se cuenta, sino que se sufre y se ejecuta a través de nuestra propia mano, permitiéndonos habitar por alrededor de 15 o 20 minutos la ilusión de que podemos traer a nuestros seres amados de vuelta a la vida. Siguiente, por favor, ese es Terry Cavanagh, se los presento, tipazo. Gracias. Otro clic. Para entender la reconfiguración digital, lo primero que debemos hacer es revisar las fuentes. En la tradición clásica, específicamente en las geórgicas de Virgilio y en las metamorfosis de Ovidio, el descenso al Hades es un acto de heroísmo lírico, como podemos verlo aquí. Si le damos otro clic, podrán darse cuenta que es de Virgilio y uno más, y lo veremos en español. Virgilio nos presenta un desenlace de una tristeza abrumadora. Orfeo logra lo imposible, pero en el último suspiro lo invade una súbita locura y entonces nos dice: cuando una súbita locura se apoderó del incauto amante, imperdonalizable en verdad, si los manes supieran perdonar, se detuvo y hacia Eurídice, ya a la luz misma, ay, olvidadizo y vencido en su voluntad, volvió la vista. En ese pasaje el error es absolutamente definitivo. Una mirada, un estruendo en el Averno y adiós Eurídice.
Ovidio, por su parte, humaniza al héroe a través de la retórica, pero mantiene la mirada como un acto singular de clausura ante la posibilidad de la felicidad. En ambos textos, asistimos al hierro como una mancha indeleble en el tapiz del mito, un punto de no retorno en donde no existe el botón de reiniciar. Siguiente, por favor. Aquí, para quienes no conocen el mito de Orfeo y Eurídice, no se preocupen. Me tomé el atrevimiento de grabar una partida en donde podrán conocerlo a través de Terry Cavanagh. Aquí es en donde entra Don't Look Back, juego diseñado por Terry Cavanagh a sus 24 años, que tiene una estética de 8 bits y evoca la nostalgia de un Atari del 2600. Al eliminar el ruido visual, el juego nos deja con el arquetipo puro, una mancha que representa a Orfeo frente a una tumba que hasta el momento de inicio nos resulta anónima. Sin embargo, pronto descubriremos que lo que sigue es un descenso hacia un inframundo pintado en una paleta de rojos que remiten más bien a un escenario marciano. Aquí es donde surge la poética del fracaso. En la lectura lineal somos espectadores del error ajeno. Nos podemos dar el lujo de juzgar a Orfeo por voltear antes de haber dado los 11 pasos fuera del inframundo, por haberse caído, por no haber convencido a Himen, por todo lo que se nos dé la gana, pero en el medio interactivo somos nosotros o nosotras quienes fallamos. Sin embargo, no se sientan mal, al menos no todavía. Pues a diferencia del mármol clásico, el videojuego introduce la repetición. Como señala Tim Guyen, los juegos son un laboratorio de formas, donde ensayamos configuraciones de la acción humana, donde tenemos esa posibilidad de ensayar cosas que podemos vivir en nuestro día a día. Siguiente, por favor. Dale eso. El fracaso en Don't Look Back no es el fin, sino el motor del aprendizaje. Podemos morir en los pinchos, ser devorados por un cúmulo de píxeles rojos que representan a Cerbero, y podemos volver a empezar. Esta avataridad transforma el destino trágico en una experiencia del esfuerzo, o striving play. El juego nos hace creer, mediante nuestra destreza técnica, que podemos volvernos mucho mejores en el juego, en las mecánicas, y con ello incluso podemos redimir al héroe. Nos volvemos co-creadores de una biografía ejecutada físicamente, es decir, durante esos 20 minutos habitaremos una simulación en donde el yo se extiende hacia el teclado o el control y cada victoria parcial sobre los monstruos nos imbuye de una esperanza que por supuesto que los dioses clásicos jamás nos hubieran perdonado. Siguiente, por favor. La genialidad de Cavanagh reside en cómo encarna el tabú central del mito en su código de programación. Una vez rescatado el fantasma de Eurídice, el juego impone una regla técnica. Si pulsas la flecha que hace que el personaje mire hacia atrás, Eurídice se disuelve y la partida termina. Sí, al más puro estilo del Hades, aunque aquí, como ya había dicho, puedes volver a intentarlo. La prohibición divina se convierte entonces en una restricción técnica. El tabú de los muertos es ahora el gameplay. El jugador siente una tensión física, una corporalidad de la falta, al no poder girarse para comprobar si su amada lo sigue. Y aunque nosotros, podemos ver en la pantalla que Eurídice está todavía ahí, no podemos evitar somatizar en el cuerpo esa misma falta que experimenta el personaje, ya los vi. En este tránsito, Eurídice deja de ser un objeto mudo en la tradición textual para convertirse en una condición de posibilidad de nuestro avance lúdico. Ella, ese montón de píxeles, es el feedback que valida nuestra trayectoria. Si ella desaparece del juego, literalmente deja de tener sentido técnico y narrativo. Este mecanismo nos obliga a enfrentar lo que Ian Bogost llama la fiebre de la simulación, ante la arbitrariedad de la regla. Estamos obligados a darle la espalda a lo que amamos para poder conservarlo, y por eso, tanto dentro como fuera de la pantalla, experimentamos una mímesis de acción, donde el acto de hacer reemplaza al de imaginar. Y la estética de los 8 bits no es caprichosa. Ya había comentado que al reducir a Orfeo a un ideograma pixelado, el juego elimina el ruido del realismo y nos deja con el arquetipo puro. Esta economía expresiva refuerza la idea de que Orfeo es el héroe primigenio de los personajes de videojuego, definido no por sus poderes, sino por sus límites y su vulnerabilidad ante las reglas. El infierno que nos ofrece Cavanagh no es geográfico, sino la imposibilidad física de recuperar lo perdido sin destruirlo en el proceso.
Al final, cuando nuestro avatar pixelado regresa al mundo real y se queda solo frente a la tumba del inicio, la poética del fracaso alcanza su apoteosis. El juego nos arrebata la esperanza, recordándonos que aunque hayamos dominado las mecánicas, no podemos triunfar frente a la muerte. Para terminar, me gustaría sugerir que el medio videolúdico logró algo que Virgilio y Ovidio ya habían intentado: hacernos responsables de nuestra mirada retrospectiva. La interactividad nos permite apropiarnos del mito a través de una experiencia sensorial que la lectura hermenéutica tradicional no puede replicar del todo. Aunque Orfeo siempre pierde a Eurídice, incluso en el código de este juego, nosotros ganamos una verdad sobre nuestra propia vulnerabilidad frente a las reglas de la existencia. Al final, la historia de Orfeo en la era de los 8 bits nos enseña que el verdadero arte no reside en el éxito de la misión, sino en la belleza trágica del esfuerzo y en la aceptación de nuestra propia fragmentación. O como dicen por ahí, es cierto que cuando muere una persona amada, algo de ella se queda con nosotros, pero también algo de nosotros muere con ella. Siguiente, por favor. Agradezco muchísimo a quienes no se voltearon porque, bueno, pude constatar por los que se salieron que no desaparecí, porque nosotros afortunadamente no habitamos ya en el mito, aunque lo sigamos manteniendo vivo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lucía Izquierdo. Le voy a dar paso a la palabra a Sergio Embleton Márquez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya ponencia trata sobre el Batman de Scott Snyder o cómo jugar con las etimologías griegas para crear una nueva mitología. Adelante, maestro. ¿Podrían poner la siguiente presentación, por favor? Bueno, en lo que aparece, muy buenas tardes a todo el mundo. Agradezco enormemente al comité organizador por esta invitación. Y sin más preámbulos, comienzo con mi exposición en torno al empleo de las etimologías con valor alegórico en el desarrollo argumental de la serie principal de Batman en The New 52 y la obra épica Dark Knight's Metal, escritas por Scott Snyder, con el propósito de mostrar la importancia de la palabra como elemento elocutivo dentro de estos ejemplos de texto icónico verbal. ¿Podrían dar a una más y otra más? Bien, bueno, pueden ir a la diapositiva número 3, por favor. Bien, doy comienzo. El reinicio multiversal de DC Comics, conocido como The New 52 de 2011, estableció una reconfiguración de sus superhéroes y su canon a partir de la retrocontinuidad, es decir, de reescrituras de las tramas y los personajes, como en el caso de las sagas de Batman, a través de los trazos de Greg Capullo y la pluma de Scott Snyder. Siguiente diapositiva. Uno de los escritores más aclamados de los últimos tiempos por The Black Mirror en 2010, pero también de los más criticados, especialmente por el desarrollo de su saga épica Dark Knight's Metal de 2017 y 2018, debido a su estilo hiperbólico de narración. El aporte de Snyder a la mitología del hombre murciélago, no obstante, es el establecimiento de una nueva aproximación a este superhéroe, y durante los eventos de Metal lo convierte en figura central de DC Comics al volverlo el origen de una nueva crisis multiversal. El título de la obra es un artificio elocutivo en sí mismo que resume el argumento de la misma. Dark Knight's Metal narra la invasión del denominado multiverso oscuro, es decir, la contraparte negativa de las 52 tierras conocidas en el multiverso de DC Comics previas a este evento. Siguiente, por favor. Una divinidad destructora de universos llamada Barbatos, que en la mitología de Batman es conocido como el dios murciélago, lleva a cabo un ataque al multiverso positivo a través de una élite de versiones perversas de Batman, los Caballeros Oscuros. Siguiente, por favor. Sí es esta. Los Dark Knights. Siguiente, por favor. Para condensar el argumento y la amenaza central en una frase, el autor recurre a la homofonía entre Knight, noche, y Knight, caballero, que enfatiza la alegoría que moldea toda esta historia. De igual forma, el metal adquiere un gran peso en la saga, pues Snyder le imprime una multiplicidad semántica. En primer lugar, el metal hace referencia a una serie de metales con propiedades especiales, desconocidas incluso.
a la relación que tiene con el concepto de metahumano, que originalmente se refiere a toda persona o entidad dotada de habilidades fuera del ordinario. Siguiente diapositiva. Finalmente, un aspecto sumamente relevante es la recuperación del elemento musical dentro del género literario de la épica, mismo que se ve reforzado desde el texto icónico que acompaña la portada del primer volumen de la saga principal, donde el acomodo de los miembros de la Liga de la Justicia forman el gesto representativo del género musical homónimo, el metal. Y es que desde sus orígenes, la épica se apoyaba en la música para desarrollar su discurso. Recordemos que ya Homero escribe las gestas de sus héroes basados en un esquema métrico determinado para sus versos, el hexámetro dactílico, y los acompañaba mediante la ejecución de un tipo particular de cítara llamada forminge. Snyder aprovecha la polisemia de metal, su narración exagerada sobre los metales sobrenaturales y batallas continuas de héroes incansables está impulsada por el frenesí y la intensidad que generan ese estilo de música. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de la narrativa de Snyder, el llamado noveno metal es uno de los elementos más intrigantes y peligrosos del multiverso, con propiedades tales que otorga habilidades sobrehumanas a los individuos y resulta uno de los detonadores del portal entre multiversos, junto con otros 4 metales especiales. Electrum, que otorga invulnerabilidad e inmortalidad. Dionesium, que permite rejuvenecer y resucitar. Promethium, aleación sumamente resistente empleada en armamento, absorbe energía y reduce el grado de daño recibido en armaduras. Y finalmente, el metal más denso capaz de abrir portales interdimensionales, nombrado Batmanium. Ya desde los nombres de los metales vemos estas huellas, estos vestigios de antigüedad clásica grecolatina, griega principalmente. Estos metales fueron absorbidos en el cuerpo de Batman como parte de un rito iniciático denominado el manto, que le dio entrada a Barbatos y a sus caballeros al multiverso de nuestros superhéroes. En el preludio metal conformado por Dark Days de Forge y Dark Days de Casting, mientras Batman se aventura a desentrañar los misterios de los metales, sabiendo que habrá una guerra inminente, ha mantenido encerrado a Joker en un escondite en la Baticueva, dado que él es una de las pistas para comprender la naturaleza del Dionesium, metal que tras introducirse en su cuerpo lo reviví y sanó luego de que él y Batman murieran peleando al final del arco narrativo de Endgame del propio Snyder. Joker demuestra tener conocimiento de los misterios del metal y de la catástrofe que provocará el multiverso oscuro. Asimismo, es quien presenta la etimología alegórica de metahumano, donde el prefijo meta se trata propiamente de un apócope de metal, no de la preposición griega meta, que es más allá de o por encima de. Snyder recurre nuevamente al artificio homofónico para construir la alegoría. El noveno metal posee propiedades extraordinarias. Los metahumanos son individuos que poseen habilidades extraordinarias. Así, el noveno metal que está alojado dentro de la sangre de ciertas personas es el que les otorga las habilidades extraordinarias. De ahí que se denominen con el prefijo meta en metahumanos. Siguiente diapositiva, por favor. No conforme con ofrecer este nuevo género, no este nuevo origen etimológico de metahumano, Snyder lleva la alegoría a otro nivel. En esta ocasión realiza un juego de palabras con metal y la región griega de Metana, lugar al que llega Batman con el propósito de consultar al mismísimo dios Hefesto acerca del noveno metal, tras enterarse de que ahí se halla la gran fragua del dios orfebre, gracias a un antiguo manuscrito que atestigua un culto en la región y un ritual de sacrificio. Se encuentra con Wonder Woman y ésta le da la noticia de que Hefesto no se encuentra más en este mundo, pero que antes de partir le dejó a Batman la Sunblade, una espada hecha especialmente para Apolo y elaborada a partir del metal más poderoso con el que jamás había trabajado, es decir, el octavo metal, con la esperanza de ofrecerle alguna respuesta a sus preguntas sobre el secreto de los metales. Históricamente, el culto a Hefesto se rindió en Atenas, Lemnos, Sicilia y la Élide. Por el contrario, en Metana fue inexistente, o bien no hay pruebas arqueológicas y filológicas contundentes para demostrarlo. Tan solo existe una serie de monedas acuñadas que datan del siglo III a.C. con el rostro del dios. Existe, por tanto, una concretización y alegorización,
pues la raíz ficticia de metá, que deriva de metalon, la palabra griega para metal, se entremezcla con la del topónimo Mézana, mediante el correlato intencional que hace Snyder del nombre de la península a partir de la relación entre el sitio, un posible culto a Hefesto y la habilidad del dios para trabajar los metales. Siguiente diapositiva, por favor. Vayamos ahora a los últimos casos de motivos etimológicos argumentales. En Metal número 1, Kendra Saunders o Hawkgirl informa a la Liga de la Justicia que las 52 tierras del multiverso conocido a este momento se encuentran en grave peligro por la inminente invasión del multiverso oscuro dirigida por Barbatos. Aquí Snyder inventa, a la manera de los antiguos gramáticos latinos o de Isidoro de Sevilla, un nuevo origen del nombre de esta entidad maligna. Barbatos, en esta versión del personaje, proviene del latín barbarus más aes, es decir, bronce extranjero o metal extraño. Este origen dialoga con la propuesta etimológica que existía ya previamente en la historia Dark Knight, Dark City de 1990, escrita por Peter Milligan, que introdujo por primera vez un trasfondo sobrenatural sobre el origen de Batman. Este Barbatos de Milligan se basa en un demonio de la tradición ocultista, y para integrar a este ser en el argumento de su obra, Milligan reinterpreta el nombre. Barbatos, nombre latino del ente, significa barbado. Según la interpretación iconográfica, la barba característica de este demonio denota sabiduría, tiene la habilidad de comprender las voces de animales y se le retrata de manera antropomórfica. No obstante, el autor del cómic concretiza la figura demoníaca y la propone como el espíritu que moldeará a Batman. Crea una etimología alegórica donde el nombre parece contener en sí mismo al tótem del superhéroe, el murciélago, y con base en el vínculo establecido con el mundo de las fieras a través del lenguaje, intercambia su representación humana por la animal. En resumen, de ser el demonio Barbatos, este se convierte en Barbatos dentro del universo mitológico del Caballero de la Noche. Siguiente diapositiva, por favor. Así pues, en el volumen intitulado Batman Lost de la saga de Dark Knight's Metal, Barbatos, la divinidad, pretende establecerse en el mundo de los mortales a través de Bruce Wayne, el mismísimo Batman, quien parece confirmar el viejo adagio nomen omen, el nombre es el destino. Salud. A través de otra alegoría etimológica. Bruce ha sido elegido como el vehículo que vinculará al mundo divino, el multiverso oscuro, donde hay mundos que no deberían existir, con el terrenal, pues el apellido Wayne proviene de la palabra wagon en inglés, vagón. Aquí Snyder emplea una etimología real y científica, lingüística completamente. Tanto Wayne como wagon provienen de la raíz protoindoeuropea weg, que contiene la idea de transportar, llevar o traer. La relevancia de la etimología alegórica y el desarrollo argumental de la saga con el caso de Barbatos y su relación con el noveno metal, así como el de Bruce Wayne como vehículo entre universos, es el hilo argumental, el hilo discursivo que va a estar empleando Scott Snyder a lo largo de toda esta saga. Y bueno, para concluir, esta pequeña charla era con la intención de que se vea que en el mundo del cómic muchas veces los escritores vuelven a los clásicos como un punto de partida, como una materia digna de ser remoldeada. Y que lo que en una época como la de la antigüedad griega era el tránsito del mito, del mitos al logos, de estas historias fantásticas a este pensamiento racional. Ahora, escritores como Scott Snyder, como lo hemos podido ver, parte del logos, de la palabra, en algunas veces con valor meramente retórico, pero también estamos viendo que hay etimologías verdaderamente reales que sirven para ir moldeando, ir pasando del logos al mitos, y de esta manera es como los modernos reescriben y reciben a los clásicos para mantener viva esta llama tan importante que es la de la antigüedad clásica grecolatina.
Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy interesante también su ponencia, maestro Sergio. Ciertamente, como diría Ernesto Sábato, y por eso abrevamos de las fuentes clásicas, porque eso nos da sentido, nos da cultura, lo humano es eterno. Y le voy a dar la palabra al maestro Diego Antonio Mejía Esteves de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, cuya ponencia se titula El legado de la anagnórisis y la peripeteia en la ficción moderna, de la comédie humaine a Yakuza Like a Dragon. Adelante, maestro. Muchas gracias, un placer estar aquí. Agradezco mucho a nuestras autoridades, a colegas y estudiantes que nos acompañan y que han estado la mayoría a lo largo de esta jornada interesante y amplia, y por ello pues apelaré también a la brevedad para poder tener nuestro receso antes de la conferencia magistral que cierra esta jornada. Esta ponencia tiene como finalidad pues mostrar precisamente la vigencia de estos términos que provienen de la ya egregia y emblemática poética de Aristóteles y que, como decíamos en la conferencia inaugural, pues han sido ampliamente discutidos por la teoría de los géneros y por la teoría literaria y de la narrativa en general, ¿no? Y escogí dos ejemplos que me parecen representativos, ya que pues uno proviene de la tradición del canon de la novela, como este caso pues el padre del realismo, Honoré de Balzac, con este ciclo también emblemático, y pues un ejemplo de la ficción contemporánea totalmente, ¿no? Que si bien pertenece a otro medio, que en este caso pues las narrativas contenidas en videojuegos, que además, como bien saben, pues este campo de los videojuegos con sus múltiples subgéneros, pues tiene obras que son más narrativas que otras, ¿no? Algunas son marcadamente, enfáticamente narrativas y otras pues tienen otras dinámicas que las distancian, las alejan un tanto de esa categoría genérica, ¿no? De allí que se me ocurriera hacer o establecer esta relación y pues yo originalmente iba a iniciar esta ponencia comentando las definiciones de anagnórisis y peripeteia, pero puesto que ya se ha hablado de manera abundante a lo largo de la jornada, pues las obviaré y más bien paso a un cúmulo breve de referencias, ¿no? Que también intentan dar cuenta en cierta medida o en la medida de lo posible de la importancia de estos términos, ¿no? Y en general una especie de síntesis del legado de estos mismos y de varios de Aristóteles contenidos en la poética, dispersos en la tradición de la teoría literaria del siglo XX y XXI, ¿no? Como un ejemplo o como dos ejemplos emblemáticos, pues está en este famoso estudio de Eric Auerbach, Mímesis o la representación en Occidente, un capítulo muy interesante que de hecho es el inaugural, que es la cicatriz de Ulises, ¿no? Donde Auerbach pues habla precisamente del regreso de Odiseo a Ítaca después del magno o del punto nuclear épico que ya conocemos a través de la Ilíada, ¿no? Y allí pues sobre todo se concentra en detallar los mecanismos, los resortes de acción del proceso de la anagnórisis, ¿no? Y es sorprendentemente ejemplar la articulación de este tratado de Mímesis, porque capítulos posteriores vamos a tener un capítulo dedicado a la novela realista, ¿no? A la que pertenece Honoré de Balzac, y dicho capítulo comienza con un caso, comienza Auerbach hablando de Stendhal, hablando del personaje de Julien Sorel, y termina hablando precisamente, vuelve a Balzac, ¿no? Puesto que tanto Stendhal como Balzac pues van a ser quienes consoliden esta manera de la novela realista que está pues basada, fincada en gran medida en términos estructurales,
pues en este mecanismo de la anagnórisis y de la peripeteia, que a su vez podemos asociar con categorías de la teoría literaria moderna, como por ejemplo esto a lo que Genet llama el noyau, es decir, el núcleo, ¿no? En contraposición a los acontecimientos en su sentido narratológico que funcionan como satélites, ¿no? Cosa que va a retomar esta estructura, por ejemplo, otro teórico que es Seymour Chapman, iba a hablar de núcleos y satélites, ¿no? O en la tradición de la teoría literaria italiana, pues se habla de colpi di scena, ¿no? Es decir, golpes de escena que justamente tienen esa función de la peripeteia, ¿no? De trastocar el status quo y el devenir de la narrativa tradicional, por decir, ¿no? Justo para permitir esos puntos de inflexión, ¿no? en el devenir de la narrativa, ¿no? Entonces vamos a ver que estas categorías pues, son ampliamente discutidas en la teoría moderna por teóricos como el propio Genet, como Jean-Marie Schaffer, como Cesare Segre, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí que, por ejemplo, en un estudio también emblemático de la teoría de los géneros, cuyo compilador es Garrido Gallardo, especialista español, pues el primer capítulo, el capítulo inaugural de este tratado llamado Teoría de los Géneros Literarios, publicado en 1988, se titula de una manera pues que nos da a entender la importancia del legado aristotélico. Se llama Una vasta paráfrasis de Aristóteles, ¿no? Es decir, para este especialista, la teoría de los géneros es precisamente eso, una vasta paráfrasis de Aristóteles, ¿no? Y de allí este marco para ver cómo la comédie humaine, y particularmente algunos ejemplos que voy a abordar, sobre todo Le Père Goriot y Lucien Pardue, pues están fincados en esta estructura de un diálogo entre la mímesis y la diégesis, fincado en estos colpi di scena o en estas anagnórisis y estas escenas estructuradas bajo la marca de la peripeteia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos dos ejemplos, ¿no? Me voy a ir un poco más rápido quizá y solo voy a hablar de Le Père Goriot, que nos presenta a el personaje Rastignac, ¿no? Este personaje es recurrente en el entramado narrativo de la comedia humana y permite articular varias de las novelas de dicho ciclo narrativo, ¿no? Pero es especialmente interesante el pasaje de Le Père Goriot, donde conoce a otro personaje recurrente de la comédie humaine, que es Vautrin, bueno, más bien Jacques Collin, alias Vautrin, alias Trompe-la-Mort, alias Carlos Herrera, que pues es un personaje que en realidad es un falsario que se va pues enmascarando bajo varias identidades, pero es un expresidiario, ¿no? Cuyo momento de anagnórisis es significativo no solamente para la primera novela donde aparece, sino para una gran sección del entramado de la comédie humaine, ¿no? Es decir, la anagnórisis, el reconocimiento de este personaje, pues tiene una preponderancia superlativa no en una novela, sino en varias, ¿no? Porque resulta que pues conoce al protagonista de Papá Goriot, más o menos en la fase inicial de la novela, se presenta y le deja entrever cuál es su verdadera naturaleza y su verdadera identidad, ¿no? Con una frase emblemática donde le dice, yo soy un poeta, pero mis poemas no los escribo, ¿no? Están constituidos por acciones y sentimientos, ¿no? Dice, así como me ve, yo he leído las memorias de Benvenuto Cellini y soy un artista, ¿no? Le dice, ¿no? Al protagonista, a Rastignac, ¿no? Cuando, pues sí, Jacques Collin es un tipo leído, pero básicamente es un criminal, es un expresidiario y un falsario, ¿no? Y el momento de la anagnórisis en Père Goriot es especialmente interesante porque este personaje es muy, muy hábil, muy inteligente, muy precavido, muy astuto, etcétera, etcétera.
es tan elogiado por Balzac, a pesar de ser un criminal, que hasta lo compara con Napoleón, ¿no? Y esto tiene dimensiones épicas en el sentido de que Napoleón es el máximo ídolo de Balzac, ¿no? Es decir, no es poca cosa el piropo que le está rindiendo a su propio personaje, ¿no? Entonces este personaje sumamente astuto, habilidoso, etcétera, es engañado por una serie de estratagemas de parte de otros protagonistas para que puedan hacer que quede dormido y entonces le puedan quitar la camisa y ver si en la espalda tiene una marca con la cual era la impronta de los expresidiarios, ¿no? Eran dos siglas, ¿no? Que era TF, ¿no? Travail forcé, ¿no? Trabajos forzados, ¿no? Entonces, como ya sospechaban quién era este señor, pues dicen, si tiene la marca, entonces en efecto es quien pensamos que es, ¿no? De entrada un criminal y que más o menos ya se van imaginando algunas de las calamidades que ha cometido, ¿no? Y resulta que pues ya logran dormirlo, le quitan la camisa, pero se encuentran con que este personaje pues mediante un ácido ha deformado la marca y parece más bien como una cicatriz indistinguible, ¿no? Entonces pues dicen, pues podría ser, pero ya no hay pruebas contundentes de que sea quien pensamos que es, ¿no? Pero el lector, pues, sí se da cuenta, ¿no? De quién estamos hablando, ¿no? Entonces ahí hay un juego muy interesante que después va a ser reproducido o asumido, asimilado, subsumido de varias maneras, pues no solamente en el juego del que voy a hablar, pero quise tener este contrapunto pues para hablar de un caso muy, muy interesante que pues además está ahorita muy, muy en boga dentro de las narrativas contemporáneas, que es Yakuza Like a Dragon. ¿Podrían apoyarme proyectando por favor los minutos del video de esto? Ya no importa tanto el sonido, sino visualmente la escena.
viene el salto, muchas gracias. Viene el salto temporal y pues vemos que es adulto que se va a convertir pues en un jefe de la yakuza japonesa, y escogí el ejemplo por varias razones que luego voy a explicar en un artículo. Ya ahorita no voy a ahondar en eso, pero también porque toma varios dispositivos de las estrategias de Balzac, y además enmarca o cierra como esta idea de la anagnórisis, como esa impronta que pues Auerbach, por ejemplo, desarrolla en este famoso comentado capítulo de la cicatriz de Ulises, y que se liga pues justamente con esta cicatriz de Vautrin, de Jacques Collin, que es emblemática, y creo que de la amplia bibliografía balzaquiana quizá no hay un artículo que se centre específicamente en eso, que sería interesante quizás. Y luego otro caso de este personaje, que además en el transcurso de este videojuego, que forma parte de un ciclo narrativo además, pues se va a revelar que el personaje es padre de un personaje protagonista, y lo cual va a ser sumamente importante en la trama, ¿no? Hasta allí el análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, ponencias muy interesantes, y nada más voy a abrir el micrófono para 2 intervenciones, por si quieren comentar algo. Preguntas, comentarios. Y con esta pregunta cerramos. Muchas gracias, muy interesantes todas. La verdad es que quisiera comentar algo de cada una, pero dado que es una preocupación que tengo ahorita, le quiero preguntar al maestro Eric sobre, no lo registré en lo que mencionaba sobre los videojuegos, la dimensión semiótica para construir el régimen de verosimilitud en el videojuego. A lo que voy es, ahorita he estado practicando justo producir una serie de GPTs, confinar la inteligencia artificial a una bibliografía muy específica con la que los alumnos puedan conversar, con la que tengan su diálogo socrático, ¿no? Pero tengo como que el inconveniente de que las interfaces pues son como las de las… pues como son, digamos, ¿no? las interfaces de los asistentes de inteligencia artificial. Y yo viendo cómo están funcionando mis tutores, porque así les llamo, una de las cosas que como que le hacen un poco falta para conseguir la inmersión del diálogo socrático de los chicos es esta parte pues, semiótica, digamos, estética, porque si algo eso lo tengo que reconstruir yo en clase, digamos, ¿no? Comentar a los chavos, créanse que están hablando con un tutor que les habla en este tono, créanse que están hablando con un director de una agencia que le están presentando el proyecto, ese director es especialista, porque yo le puse la literatura y demás, ¿no? Pero al final siento que no acaba de hacer el clic, digamos, ¿no? Por la parte semiótica, digamos, ¿no? De que en efecto se crean que cuando están dialogando con el tutor que yo les diseñé, están en verdad platicando con un especialista en el tema, ¿no? He hecho otros reacts, ¿no? De juegos, ¿no? Con Jeopardy y cosas así por el estilo, y eso es como más fácil, ¿no? Porque pues son pantallas y hay que voltear tarjetas y cosas así, y funciona como mejor, o sea, como que se creen más el react de el Jeopardy y así, ¿no? O el juego de mesa, pero en la pantalla, ¿no? Pero el diálogo socrático, ese es el que no he podido encontrarle una manera, ¿no? Me imagino que la solución sería una cosa así más como un video, pero no sé qué se puede hacer al respecto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, en algún momento yo también intenté ese mismo ejercicio con el diálogo socrático con las inteligencias artificiales, y la conclusión a la que llegué es que realmente era muy artificial, no se sentía realmente una humanidad ahí. La cuestión tal vez interesante, y con lo que puedo relacionarlo a la ponencia que daba, es quizás las inteligencias artificiales no logran
esta experiencia práctica cuando intentamos llevar a cabo un diálogo socrático con ella, aunque la alimentemos y le pongamos prompts perfectos y documentos, todos los diálogos de Platón y documentos teóricos que la alimenten, es quizás la idea de los procesos, lo que yo mencionaba en la ponencia como proceduralización. ¿No? Este concepto yo lo tomé de Bogost, y justamente lo que Bogost dice respecto de la proceduralización es que es utilizada como una herramienta narrativa, ¿sí? Pero que también construye escenarios y mundos, y construye escenarios y mundos a través de vivencias. Entonces, no es lo mismo que yo diga, no sé, pensando en un formato literario, cierto hombre era muy pobre y estaba oprimido por el sistema, a representarlo con vivencias y procesos que el lector en la descripción, ¿no? Ya sea un formato narrativo o literario, o en este caso quien está jugando lo está experimentando y habitando en la experiencia interactiva, ¿no? Entonces, quizás esto es lo que hace que los videojuegos, o al menos este juego como Assassin's Creed, logre también la representación del fenómeno socrático, porque de verdad cuando yo lo veía hasta me emocioné, ¿no? Dije, wow, ¿no? Esto es maravilloso, justamente porque no estamos habitando esa experiencia, no se están dando estos procesos, porque daba el ejemplo, ¿no? No es lo mismo decir que uno está oprimido a mostrar cómo esa persona está trabajando todo el día, a cómo está oprimida por el sol, a cómo tiene una paga escasa, etcétera, ¿no? Y si se une con otro de los conceptos que utilizaba yo para darle sentido a esta ponencia, con el de agency o agentividad, que es el que utiliza Murray, ahí yo creo que está la clave, porque lo que pasa en el videojuego es que el que juega está teniendo parte activa en la toma de decisiones y en el desenvolvimiento de los eventos. Y eso es algo que con las inteligencias artificiales no vamos a experimentar, ¿no? En cambio aquí, si tú le dices a Sócrates algo, un evento se modifica, la experiencia puede cambiar, etcétera, ¿no? Y entonces ahí hay una interacción entre quien juega y quien está viendo o disfrutando de esa experiencia, ¿no? Muy bien, pues con esta respuesta cerramos. Vamos a darle un gran aplauso a esta excelente mesa. Muchas gracias, porque ya nos rebasamos bastante el horario. No cerramos sin antes invitarlos a que regresen a las 5 de la tarde para la conferencia magistral